Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ustedes saben que cuando Dios creó el hombre, le dio unos dones, además de la naturaleza, cuerpo, alma, 5 sentidos, organismo corporal, toda esta maravilla. Dios había añadido unos dones para perfeccionar al hombre. Por ejemplo, antes del pecado de Adán y Eva no había muerte. Después de muchos años en el paraíso terrenal, cuerpo y alma iban a subir al cielo. No había sufrimiento tampoco, no había dolor. Los animales respetaban al hombre y había un perfecto orden, equilibrio y armonía entre alma y cuerpo. Son dones añadidos que llamamos preternaturales. Pero Dios dio un don todavía infinitamente superior a esto, que es el don de algo divino que hacía el hombre ya no criatura de Dios, sino realmente hijo adoptivo de Dios. Que lo que llamamos la gracia, la santidad. Y por desgracia, todo esto se perdió. Todos esos dones añadidos, no morir, no sufrir, perfecto orden, equilibrio, armonía entre alma y cuerpo, y filiación divina, se perdieron por lo que llamamos el primer pecado original. Adán y Eva, advertidos, alertados por Dios de no tocar al árbol prohibido en el paraíso terrenal, bajo el flujo del demonio en forma de serpiente, lo desobedecieron y perdieron estos dones. El pecado entra en el mundo, la muerte, enfermedades, pestas, guerras, terremotos y todo lo que sabemos. Es consecuencia del pecado. Y el hombre, al separarse de Dios, cayó como esclavo, prisionero de Satanás. Perdió también lo más importante, la gracia, la santidad, lo que llamamos la gracia santificante. Es algo divino que nos hace hijos de Dios. Como el alma anima el cuerpo, la gracia anima el alma. Un cuerpo sin alma es un cadáver. Un alma sin la gracia es cadáver. Es como muerto, espiritualmente hablando. Y bien, ¿qué pasó? Dios, a pesar de haber sido el ofendido, Dios prometió un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo. Jesús significa Dios Salvador. En la Biblia Dios tiene varios nombres. Por ejemplo, Yahvé, mal traducido dije Jehová es falso, Yahvé significa Dios Señor y Creador. Y Jesús significa Dios Salvador y Redentor. Jesús es Dios que salva y redime. Entonces, desde este primer anuncio de Génesis 3:15, que Dios va a mandar un Salvador, al decir a la serpiente, usted engañó a la mujer, y bien el semen, el hijo de la mujer, va a aplastar la cabeza. Por eso ponen a la serpiente bajo la cabeza, la pie de la Virgen, porque ella, al darnos Jesús, Dios Salvador, Dios hecho hombre, va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y desde Adán y Eva hasta Noé pasó tiempo. Con Noé vino el diluvio, una purificación de la tierra de tanta maldad y pecado. Un hombre justo con su familia sobrevivió y sus hijos van a poblar la tierra. Y finalmente después sus hijos van a caer también el orgullo, construir la torre de Babel, etcétera, etcétera. Dios va a hacer la confusión de los idiomas y dispersión de los pueblos, y va más tarde a escoger un hombre que va a ser el padre de un pueblo elegido, destinado a preparar la venida del Salvador. Este hombre que va a ser padre del pueblo elegido, destinado a preparar la venida del Mesías, Cristo Salvador, bien sea Abraham. Abraham no tenía hijos, y Dios le prometió que sería padre de un pueblo más numeroso que las estrellas del cielo y arena del mar. No tenía hijos. Finalmente va a venir el hijo, Isaac. Isaac va a tener 2 hijos, Esaú, Jacob. Jacob va a tener 12 hijos, que van a ser los 12 padres de las 12 tribus de Israel. Y uno de ellos, por envidia de los hermanos, va a ser destinado a la muerte, pero finalmente vendido como esclavo en Egipto. Y va a pasar muchas pruebas, dificultades en Egipto. Por ser fiel a Dios, José va echado a la cárcel.
Esta mala mujer que quiso seducir, dijo, ¿cómo yo voy a pecar delante del ojo de mi Dios? Y bien lo acusé justamente, lo echan a la cárcel, y en la cárcel Dios lo hace profeta, va a ser intérprete de los sueños de los presos después del faraón, y va a salvar a su pueblo de la muerte, del hambre, porque había una escasez tremenda. Usted conoce un poco la historia. Después los hebreos van a quedar varios siglos en Egipto, unos 450 años, y finalmente el faraón, el rey de Egipto, va a oprimirlos, y finalmente Dios va a venir a su socorro mediante Moisés. Moisés hizo muchos milagros por poder de Dios, pero el faraón no quiso libertarlos, y finalmente el último, Dios dijo, bien, que cada familia o cada dos familias pobres tomen un cordero o un cabrito, lo sacrifiquen y unten las tinteles de las puertas con la sangre. Esta sangre protegió a los hebreos, porque donde no había sangre, el ángel exterminador entró y mató a los hijos de los egipcios. Y esta sangre prefiguraba la sangre de un cordero, que es Cristo. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es importante saber esto. Entonces Moisés va a libertar el pueblo, va a pasar el mar rojo, el faraón arrepentido va a perseguirlo, y Dios va a hacer el milagro de pasar el mar rojo. Este paso del mar rojo es símbolo del bautismo, prefiguraba el bautismo. Moisés es figura de Cristo, que va a llevar su pueblo a la tierra prometida de la santificación y después del cielo. Moisés es figura de Cristo, dije, el faraón es figura del demonio que persigue. Y el paso por el mar rojo es figura del bautismo. Pero todavía estamos en 1250 antes de Cristo. Los hebreos van a recibir los mandamientos sobre la tabla en Sinai, van 50 días después de la liberación de Egipto, van a recibir los mandamientos mediante Moisés, va a ser lo que llamamos Pentecostés, fiesta de Pentecostés hebraica, de la recepción de los mandamientos, y finalmente van a ser tercos, van a tener problemas, Dios va a castigarlos en el desierto, va a mandar las serpientes candentes para morderlos, ahí se arrepienten, Dios dice a Moisés, hace una serpiente en forma de bronce, y el que la mira no morirá. Y Cristo dice, en el capítulo 3 de San Juan, que esa serpiente es imagen de la crucifixión de Cristo, futuro, ¿no? Finalmente todos mueren en el desierto, menos Josué y Caleb, que habían sido fieles, e incluso Moisés mismo no entró en la tierra prometida. Van a entrar en la tierra prometida con el apoyo de Josué, y van a quedar un tiempo con problemas. Dios va a suscitar lo que llamamos los jueces, hombres que van a dirigir el pueblo de Israel, y finalmente van a pedir un rey, la persona de Saúl. Saúl va a fallar a Dios, David lo reemplaza, y David fue el rey, digamos, que hizo sus errores, sus pecados, pero fue, a pesar de todo, regresó a Dios con la penitencia, arrepentimiento, fiel a Dios. Y de la línea de David, hijo de Abraham, va a salir lo que llamamos el Mesías. Entonces David, más o menos 1000 años antes de Cristo, hasta Cristo va a pasar todavía 1000 años antes que llegará el Salvador prometido. Los profetas van a anunciar la venida de Cristo, van a escribir de cierto modo su vida, especialmente el Salmo 1 del rey David anuncia la pasión. Han echado a suerte mi túnica, han trasladado mis manos y mis pies, se burlaban de mí los fariseos, etcétera. El capítulo más tarde viene el profeta Isaías, anuncia también la pasión de una manera muy clara, el capítulo 53 de Isaías profeta. Y el pueblo hebreo va a seguir su camino, va a dividirse en 2 reinos después de la muerte de Salomón, y finalmente Dios mandó profetas para alertar, para corregir, para rectificar, pero siempre tuvieron tendencias a la idolatría, a imitar los pueblos paganos. De hecho, van a ser castigados varias veces, ellos aclaman el cielo, y finalmente, los tiempos cumplidos, va a venir el Mesías, el Hijo de Dios, nacido de mujer, la Virgen María, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo milagrosamente. El niño Jesús nace, crece, desterrado en Egipto, regresa, y a los 30 años empieza su apostolado. Entonces 3 años explica todas las profecías, explica lo que tiene que hacer, enseña el camino del cielo,
decirnos, por ejemplo, por la palabra, las virtudes cristianas, y finalmente los fariseos, los sacerdotes judíos, en lugar de recibirlo, van más bien a tener envidia contra él, y van a acusarlo de lo que no era, y finalmente van a tratar de buscar pretexto para denunciarlo a la autoridad civil. No han podido. Cuando dijeron, ¿es lícito tributo al César, sí o no? Cristo dijo, ¿de quién es la moneda? De César, de Nazareno de César, a Dios los de Dios. No pudieron hacer trampa. Pues finalmente, quisieron matarlo. Mandaron policías para agarrarlo y no se pudo. Llegaron los policías diciendo, nadie habla como este hombre. Claro, dicen hombre, porque ellos no saben que Cristo es Dios hecho hombre. Cristo es Dios hecho hombre, igual al Padre y al Espíritu Santo. Y finalmente, Cristo había dicho, yo doy mi vida cuando quiero, la tomo cuando quiero. Y Judas Iscariote, que era el ecónomo de Cristo, las santas mujeres daban limosnas a Cristo, a sus apóstoles, y bien Judas administraba esto y robaba. Y un día una mujer pecadora vino llorando, derramó sobre sus pies y su cabeza un perfume muy caro, póngale de $200, y esto enojó Judas. ¿Para qué este despilfarro? Podíamos darlo a los pobres, y Cristo dijo, los pobres siempre lo tendrán. Finalmente Judas, enojado, va a negociar con los fariseos de vender a Cristo por una ridícula suma de 30 monedas. Cristo había dicho, yo doy mi vida cuando quiero, y él quería ser crucificado el Viernes Santo, vigilia de la Pascua judía. El Viernes Santo, vigilia de la Pascua judía. ¿Por qué? Porque él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Todos los corderos desde Isaac, pasando por los corderos de Egipto y todos los corderos que sacrificaban cada año, prefiguraban, representaban, simbolizaban este cordero. Si en Egipto la sangre del cordero definió los hebreos, no es porque es cordero, porque representaba la sangre de Cristo. Y finalmente el jueves santo, nuestro Señor va a comer la carne del cordero con los apóstoles, va a lavar sus pies, diciéndoles, os he dado de ejemplo, me llaman Señor y Maestro, tienen razón soy, pero os lavo los pies para que hagan igual. De ahí la importancia de la humildad, de la caridad cristiana unos con otros en la familia y donde quiera que estemos. Y finalmente esta noche va a instituir 2 sacramentos Cristo. Instituir el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del sacerdocio. El Jueves Santo Cristo ordenó sacerdotes con una palabra a los apóstoles, al darles autorización de consagrar su cuerpo. Este es mi cuerpo, es el cáliz de mi sangre, hagan esa memoria mía. Va a su agonía, el día siguiente pasa por todas las torturas de la crucifixión, de la flagelación, vía crucis, va a morir en la cruz, el tercer día va a resucitar, y el día mismo de la resurrección, bien, Cristo aparece a los apóstoles, triunfador, victorioso, y va a instituir otro sacramento, el sacramento del perdón de los pecados. Porque San Pablo dice, sin efusión de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ¿cuál sangre? La sangre de Cristo. Y cómo esa sangre de Cristo 2000 años después llega hacia nosotros, bien, llega a nosotros mediante los ministros instituidos por Él. ¿Y quiénes son esos ministros? Bien, son los apóstoles y sus lugartenientes. Cristo dio a los apóstoles el poder de perdonar los pecados, el poder de consagrar su cuerpo sangre, el poder de predicar, el poder de bautizar, el poder de representarlo y el poder de guiar el rebaño. Ahora los apóstoles, ¿cómo van a comunicar esa salvación a las almas? Mediante unos ritos sagrados que son los 7 sacramentos. Cristo en la cruz veía, conocía a cada uno de nosotros, Dios sube por nosotros, pero esa salvación merecida, ¿cómo llega a nosotros? Mediante 7 canales, que son los 7 sacramentos. Ahora quiero un poco sintetizar, esto es muy importante. Por el bautismo, la persona, que sea chica o que sea grande, recibe
la salvación de Cristo, el perdón de Cristo. El bautismo en los niños borra el pecado original, pecado de Adán y Eva. Con otras palabras, les devuelve la gracia y la santidad que se había perdido. Y en los adultos, el bautismo borra todos los pecados, no solo el pecado original, sino también el pecado personal. Hay una persona, por ejemplo, de 20 años, de 25 años, 30 años u 80 años, que se bautiza, y bien el bautismo, en este caso, borra no solo el pecado de Adán y Eva, también borra todos los pecados que esta persona hizo durante su vida. Es decir, el día del bautismo, esta persona muere, va derecho al cielo, sin pasar por purgatorio, derecho al cielo. ¿Por qué? Porque el bautismo es una indulgencia plenaria absoluta, perdón de todo. Un día había un ancianito en África, a los 80 años se bautizó. Después de 2 años se enfermó y sus amigos vinieron a visitarlo. Y preguntó a alguien: don Pedro, ¿qué edad tienes? Tengo 2 años. ¿Cómo 2 años? ¿Usted tan canoso? Sí, hace 2 años me hice hijo de Dios. Entonces el bautismo es recibir la salvación de Cristo, sea chico, sea grande. Ahora, hay protestantes hoy mal interpretando, mal entendiendo el Evangelio. No, Cristo se bautizó a los 30 años, entonces yo hago lo mismo con mis hijos. Sí, pero el Evangelio hay 2 bautismos. San Juan Bautista, predicando a los hebreos, él predicaba un bautismo de penitencia. En el capítulo 3, 11 de San Mateo dice: yo bautizo un bautismo de penitencia, de arrepentimiento. Hay alguien mayor que yo, no soy digno de desatar la cuerda de su zapato, él va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y Cristo, el día de la ascensión al cielo, va a instituir el bautismo cristiano, rito sagrado de la transmisión de la salvación de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Vayan, prediquen, bauticen todas las naciones en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el bautismo es nacer como hijo de Dios. Con el bautismo recibimos la gracia, el pecado original, recibimos el perdón de los pecados, chicos y grandes, su original o personal. También recibimos en el bautismo 3 virtudes que nos ponen en contacto con Dios: fe, esperanza, caridad. Fe para creer en Dios, lo que dijo Dios. Esperanza, en Él poner toda su confianza. Y caridad, amar a Dios, al prójimo por amor a Dios. Ahora, después del bautismo, que es nacer como hijo de Dios, tenemos que crecer, ser firme, adulto. Un niño de 1 año es frágil. Un joven de 25 años es fuerte. Entonces, la confirmación es el sacramento que nos da la plenitud de los dones del Espíritu Santo y confirma lo que hemos recibido en el bautismo. Pero después tenemos que alimentarnos. ¿Y cómo vamos a alimentarnos? La Eucaristía. Cristo dijo: el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. La Eucaristía. Y después otro sacramento: si uno se ha herido, manchado o muerto espiritualmente por el pecado mortal que nos separa de Dios, hace perder la gracia, la santidad, el derecho al cielo, entonces Cristo, el día de la resurrección, instituye otro sacramento para el perdón de los pecados, que es la penitencia o la confesión. Apareció los apóstoles diciéndoles: reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados quedan perdonados y quienes tienen quedan retenidos. Entonces nadie puede perdonar los pecados si no es sacerdote. Y después hay otro sacramento que como dar un pasaporte para el cielo. Santiago apóstol dice: alguien está enfermo, enfermedad de gravedad, ¿no? Mande llamar a los presbíteros de la iglesia, que lo ungen con óleo santo, si tiene pecados que sean perdonados, y si Dios juzga bien, de la salud. Los santos óleos. Esa es la carta de Santiago apóstol, último capítulo 5, al final. Estos 5 sacramentos son para todos. Bautismo, nacer como hijo de Dios. Confirmación, crecer, ser adulto, fuerte. Eucaristía, alimentarse del cuerpo santo de Cristo como sacramento de alimento, pero también la Eucaristía es sacrificio de la cruz alimentada sobre el altar. Y si nos hemos manchado, herido, muerto espiritualmente, penitencia, confesión, perdón de los pecados. Y santos óleos para preparar el alma y defenderla para que llegue a la vida eterna. Estos 5 sacramentos, dije, son para todos. Hay 2 otros sacramentos que son para la sociedad: el matrimonio y el sacerdocio. El sacerdocio para continuar la obra de Cristo, ministro de Cristo, comunicar la salvación de Cristo,
predicar, defender, guiar las almas, según el plan de Cristo, son los sacerdotes, y el matrimonio es el sacramento que santifica, purifica, bendice el amor cristiano para poblar cielo y tierra. Ahora hay 5 sacramentos que son sacerdotales exclusivamente. Nadie puede dar esos sacramentos si no es sacerdote. ¿Cuáles son? Confirmación, Eucaristía, misa, santos óleos, perdón de los pecados y hacer otro sacerdote de vuestro obispo. Los ministros de la boda son los esposos, pero con necesidad del testigo de la iglesia, que es el sacerdote. Y en caso de necesidad absoluta, una persona en peligro de muerte puede ser bautizada, la iglesia autoriza, por cualquier persona que sepa bautizar. Por ejemplo, hay un niño que va a morir, o hay un adulto no bautizado que va a morir, y bien quiere el bautismo el adulto, y bien cualquier cristiano que sepa bautizar, debe bautizarlo en este caso, porque es abrir el fuego del cielo. Derramando 3 veces agua sobre su cabeza, Pedro, Pablo, María, yo tengo un del Padre, echa un poco de agua, y del Hijo un poco de agua, y del Espíritu un poco de agua. Entonces, estos sacramentos son los canales de la salvación de Cristo. Por desgracia hoy, hay muchísimos católicos que, bautizados, gracias a Dios, pero ignoran todo esto. Entonces, fueron bautizados y después despojados de la gracia de la santidad, viviendo en pecado mortal. A todos los que se han ido libres, todos los que han vuelto a casar, todos los que están en los vicios, los que nunca van a misa, nunca se confiesan, nunca comulgan, cosas brujos, hechiceros, etc. Estos están en gran peligro. Pero siendo católicos todavía, son como carros con llanta ponchada. Un católico vicioso, pecador, etc., es como un carro con llanta ponchada. No avanza, pero no ha salido del camino. Entonces cambia la llanta y adelante. Pero cuando se hace protestante, por desgracia, está en el barranco. Pierde la fe. Y precisamente un sacerdote hinchado de orgullo, más lo conozco, más tengo piedad y resentimiento con él, Martín Lutero falsificó el plan de Cristo, falsificó la fe cristiana, falsificó la Biblia, mutiló la Biblia, quitando de 7 libros y eliminando de la santificación cristiana 6 de los 7 sacramentos. El único sacramento que Lutero había dejado fue el bautismo, y los antiguos protestantes, que todos eran católicos, todavía teniendo la fe católica en el bautismo, vale lo que hacen. Pero las nuevas sectas ni esto vale. ¿Por qué? Porque insisten tanto de creer y fe, que para eso el bautismo es un mero símbolo nada más. No, es un sacramento. Y hoy hay muchos protestantes supuestamente bautizados en las sectas nuevas que no tienen bautismo válido. Son paganos con nombre cristiano. Ahora dije, Lutero eliminó 6 de los sacramentos, y el sacramento del perdón de los pecados fue eliminado por Lutero. Al eliminar el sacerdocio, eliminó la confesión. ¿Y qué le dicen a ustedes? Bien dicen, confiese directamente con Dios. Y sí, es verdad que un cristiano, un bautizado, un católico que está en el hospital, que está en la montaña, que es un país donde no hay sacerdotes católicos, que está en pecado mortal, que quiere confesarse, se arrepiente de todo corazón, pero no hay sacerdote, pero quiere confesarse y está arrepentido de todo corazón, haciendo un acto de confesión perfecta, y bien, sí está perdonado. Pero un católico, pudiendo confesarse, y sigue la idea protestante de concederse con Dios, y bien, eso no vale. Tiene que confesarse con el sacerdote. Ahora, los protestantes, al falsificar, dije, la Biblia, el Evangelio, eliminar los sacramentos, se pone en grande peligro. Y contradicen el Evangelio. Reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados que están perdonados, y a quienes tienen que ser detenidos. Es el Evangelio, capítulo 20 de San Juan, versículo 21, 23. Entonces, ellos que quieren confesarse dignamente con Dios están totalmente equivocados. Un día un pastor llamó a un sacerdote, el padre por caridad fue a verlo, al pastor enfermo,
Y el pastor le pidió confesión. Y el padre dijo, pero oye, hace años enseña a la gente otra cosa, ¿qué pasa contigo? Sí, dice, pero yo nunca he escuchado la voz de Dios que dice, te perdono. Dice que la del sacerdote sí, la oigo. Somos seres sensibles, tenemos los mismos sentidos, y Dios, que es nuestro creador, que bien tiene cuenta de nuestro ser, y por esto instituye los sacramentos con cosas sensibles para comunicarnos su Espíritu Santo y la salvación y la gracia y el perdón. La bautización al lavar, como el agua lava, y bien el bautismo interiormente lava el alma del pecado. La Eucaristía, la comunión, el pan consagrado, que es el cuerpo de Cristo, el pan alimenta. Y bien lo mismo, la Eucaristía alimenta. La unción de los enfermos, unge el enfermo con óleo santo, y bien el óleo da fuerza, da sanación. Lo mismo pasa en el alma. ¿Cuáles son los frutos, por ejemplo, de la comunión? Una persona que no come, póngale 15 días, ¿qué pasa? Se debilita, y si no come 2 meses y pico, muere. Y bien, el que no comulga, un momento dado va a tener problemas. ¿Por qué? Porque la comunión no solamente aumenta la gracia y la santidad, también aumenta la fe, esperanza, caridad. Las virtudes don el Espíritu Santo, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, etc. La comunión borra los pecados veniales, los pequeños pecados ligeros que no sepan de Dios, como una mentiría, un pequeño orgullo insignificante, un pequeño enojo, una palabra. La comunión borra esto. Y la comunión, buena noticia para todos, la comunión preserva de la muerte espiritual, que es el pecado mortal. La comunión preserva del pecado mortal. Por eso un pueblo que no se confiesa, no comulga, no tiene misa, ¿qué va a pasar? Y viene a poco a poco debilitarse y caer en pecado. Preserva el pecado mortal. Y la comunión es prenda y garantía de resurrección gloriosa y vida eterna. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Ahora los protestantes engañan a la gente en esto. Consciente e inconsciente es otro asunto, no juzgo de las personas, juzgo del acto. Lutero, al falsificar la fe cristiana, engañó a los protestantes. Y bien, cuando un pastor, por ejemplo, pone una mesa, hace unas oraciones, da un poco de pan y vino diciendo el cuerpo de Cristo, y bien, no da nada, no hay nada. ¿Por qué? Porque no es sacerdote. Solo el sacerdote puede consagrar el cuerpo sangre de Cristo. Si no es sacerdote, aunque haga todo el rito, no vale nada, más bien ofende a Dios. Entonces los protestantes, hoy hace poco me dijeron que una catedral, aquí en Centroamérica, los protestantes iban a comprar hostias en la catedral católica para su rito. Y ese es engañoso. ¿Por qué? Un día dije a una señora que se hizo protestante, señora, cuidado, es algo grave, es serio, hay problemas graves. ¿Cuáles? Me dijo Cristo, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no vida eterna. Así es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién lo consagra? El pastor. Pero señora, no tiene autoridad. No es sacerdote. Puede hacer maravillas ese pastor en lo humano, pero no es sacerdote. Entonces, queridos hermanos, en resumen, Dios crea el hombre, le da dones, le da la gracia y la santidad, que lo hace hijo de Dios, se pierde la gracia. Dios promete un Salvador, ese Salvador es Jesucristo. Jesucristo muere en la cruz por nuestros pecados, pero ¿cómo llega a nosotros la salvación? Mediante la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que él fundó. ¿Cuál es la que fundó? La que tiene 2000 años. Y la única que tiene 2000 años es la católica. Todas las demás sectas actuales, disque iglesias, empezaron con el rebelde sacerdote católico expulsado, Martín Lutero, después de 1521. Por lo tanto, son humanas, no son de Cristo. Ahora, la iglesia de Cristo, ¿cómo comunica su salvación? Dije, mediante los santos sacramentos. Bautismo es nacer, confirmación, crecer, ser adulto. Eucaristía, alimentarse. La confesión es sanarse o resucitar del pecado, de la muerte. Santos óleos, prepararse para la eternidad. Matrimonio y sacerdocio. Entonces, si queremos realmente cumplir el Evangelio y salvarnos, no hay de otra que seguir el plan de Cristo. Si seguimos otros planes, estamos perdidos. Ojalá los hermanitos protestantes tengan cuenta de lo que estoy diciendo.